posiciones instrumentales. Una posición iba a ser la que nos definiera el diseño de la vida portalúa propiamente tal, que en este caso lo habíamos hecho en esta vida, daba lo mismo cual, mientras todos tuvieran los mismos largos, elegíamos cualquiera. Entonces yo asumí que este lado iba a ser el más cargado, por lo tanto significa que el equipo estaba hacia este lado apoyado, y acá se generaban las reacciones menores, ¿no? Y entonces colocábamos el equipo a partir del teorema de Wilson. El teorema de Wilson nos decía dónde había que maximizar el momento en una viga simplemente apoyada con dos cargas puntuales. De hecho, yo tengo aquí la planilla que le había mostrado otro día, entonces lo que había sacado en conclusión era que la reacción máxima de peso propio que tenía el puente grúa en la rueda más cargada iba a ser de 1220 kilos y la rueda menos cargada, que era el extremo opuesto, iba a ser de 245 kilos, que es el dato que tengo acá. En la clase pasada habíamos visto cómo se calculaban esas reacciones de nuevo. Entonces, es lo mismo que hicimos en la clase pasada, solamente para que les traje todas las cargas. Entonces, esta era una posición instrumental que me definía, en el fondo, el diseño de la viga portalúa propiamente tal. Nosotros podemos ir moviéndolo y estas eran las cargas de levantes, estas eran las cargas de impacto que teníamos en el segundo, por la primera posición, y después teníamos una segunda que incidiera en la posición de la rueda con la posición de la consola, ¿no? De forma de que toda la carga gravitacional que yo tengo ahí pase directamente a la columna y por lo tanto me diseñe esa columna en particular. ¿Por qué esa columna en particular? Porque esa era la columna que está más solicitada, en posición estática. Como esta es la columna más solicitada, si yo encima le sumo un equipo, obviamente voy a estar aumentando también las solicitaciones. Entonces ese va a ser el caso más crítico para la infraestructura. Entonces yo debería buscar mi columna más desfavorable y a esa y darle la carga de reacción del puente. Entonces básicamente lo que hice fue definir dos estados de carga, un estado de carga que se llamaba C2, o sea C1 y C2. Revisamos mi estado de carga. Yo definí por defecto una carga que era C1, C2, ¿ya? Pero esas ya habíamos visto que además había que desglosarla en peso propio, levante, que sería una sobrecarga de uso, más las cargas de impacto, que serían la sobrecarga de operación. Por lo tanto me aparecen 6 cargas, un CD1, un CD1, un CI1 y lo mismo pero con 2. Cada una asociada a cada estado de carga para después mañana hacer la combinación de cargas. Entonces ya tengo ya definido eso, y tengo que abrir el load panel para poder generar las cargas. Después entonces podría definir mi combinación. Y aquí yo hice una trampa. En el fondo yo lo que hice fue definirme una carga C1 y en la C1 lo que hice fue englobar las 3 cargas por separado que venían del diseño. La englobé en uno porque yo sé siempre que esta va a estar actuando al mismo tiempo, en condiciones estáticas. Entonces la englobé y después yo dije, ok, voy a tener una serie de combinaciones. Y después me dije, voy a hacer un segundo bloque, un segundo grupo, donde me di todas mis cargas permanentes más las cargas de puente luz. Entonces me dije, el depth, que era el peso de mi superestructura, más el peso de las cubiertas que yo tenía, más el peso del puente luz, ¿no? Que es el segundo. Y lo hice lo mismo para el C1 y el C2. Entonces lo que pasa es que la parte fome de esto es que hay que retirar las combinaciones para la posición instrumental 1 y la posición instrumental 2. Entonces básicamente aquí tengo agrupadas todas las combinaciones de carga de diseño asociadas a la posición instrumental 1 y después tengo las mismas combinaciones exactamente, pero todas asociadas a la posición instrumental número 2. ¿Ya? Esta es la forma latera de hacerlo cuando uno hace el diseño de manera estática. La otra forma de hacer esto sería ya decirle al software que esta carga sería móvil y decirle que funcione volante.
El SAP no tiene ahora las cargas móviles, antes lo tenía, ahora se lo saca. Entonces ahora estamos obligados a hacerlo con cargas. Si queremos hacerlo con cargas móviles, tenemos que bajar la extensión del SAP y pagar una social para tener como la expansión del software, y con eso se pueden hacer las cargas móviles. Esa es la parte latera, pero no es difícil, es solamente que es más engorroso porque tienen que definir las combinaciones de carga dos veces. Ahora, para hacerlo más rápido, yo lo que les recomiendo es hacer todo esto por tablas. Entonces, ocupar las tablas de edición del SAP, y lo único que van a hacer es editar esas tablas cambiando el valor de la carga. Lo mismo cuando hacen cargan los nodos asociados a las posiciones instrumentales. Si conocen la etiqueta de los nodos, es fácil saber cómo cambiar las cargas. Bien, si tenemos todo eso, entonces aquí entonces yo podría definir de nuevo mi módulo de diseño en SAP y decirle que quiero que diseñe para todas esas combinaciones de carga. Estoy dejando fuera solamente los englobados que tenía acá, que me definían todas las cargas de fuente grupa, pero en el fondo las que yo quiero para diseñar son todas que definí antes, que están asociadas a la posición 1 y la posición 2. Esto voy a hacer que el SAP me diga cuándo hacer el diseño más óptimo. Y después de eso ustedes ya saben que, entonces en el fondo si ya tenemos la estructura, tenemos las cargas dentro, ya tenemos las combinaciones, entonces ya podemos correr este modelo y pedirle al SAP que nos haga un diseño del mismo. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo miro mi resultado de SAP, obviamente, y como era predecible, el diseño de la viga portalúa viene definido por esta viga que está acá, esa medida amarilla, porque esa es la que me está pidiendo la carga del diseño, porque ahí fue donde yo le metí las cargas más desfavorables de acuerdo con el teorema de Witt. Bueno, esta fue la posición instrumental 1 que yo me definí por enunciado. Entonces, aquí me quedo diseñar esta viga. Entonces, obviamente todas estas vigas que están al otro lado, que tienen cargas menores, incluso algunas que no tienen ninguna carga, me van a dar en celeste. Bueno, va a parecer que están sobredimensionadas. Obviamente ustedes saben que el equipo se puede mover a lo largo de toda la nave y en diferentes posiciones. Entonces siempre voy a diseñar para la gama más ahora, que sería esta viga. Entonces obviamente se va a replicar el diseño para todas las naves. Y también, como habíamos dicho antes, el caso más desfavorable para la columna iba a ser la tercera columna, que yo sabía que era la que estaba más sobredimensionada, o sea, perdón, la que estaba más solicitada. Por lo tanto, en ese caso yo puse la segunda posición instrumental a esa columna para forzarla y que tuviera el mayor esfuerzo. Entonces aquí nos damos cuenta que obviamente que estos dos elementos son los que me definen el diseño de todos los demás en la nave. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Entonces en el fondo eso es lo que yo esperaría de ustedes, que me pongan dos posiciones instrumentales, una para que me definan la viga portalúa y una para que me definan la columna propiamente. Bien. Ahora, yo lo que les propuse una estructuración, un tipo de estructuración, un tipo de solución, en donde, como ya les había dicho, es una columna que está tomando la viga porta Priel por una consola, pero esa no es la única opción que ustedes tienen para solucionar este problema. Entonces les traje dos opciones más para que vean. Entonces, ¿qué otra cosa se le ocurre aparte de una consola? ¿Cómo podríamos sostener esa viga? Necesito que esté. Entonces lo más lógico sería pensar en una segunda columna. Entonces esta es otra solución y probablemente la van a ver algún día, o si la googlean incluso, que básicamente lo que yo hice fue eliminar la consola y colocar una segunda columna. Entonces tomo una segunda columna y sobre esa columna voy a disponer mi viga porta-red, igual que en el contexto. Pero para que esto funcione, me veo obligado a generar un tejido entre ambas columnas que yo tengo acá, para que sea un elemento compuesto y trabaje por lo tanto ambos en conjunto.
Y obviamente en este caso, que lo estoy poniendo de ejemplo, también podría, por ejemplo, darse el caso que necesiten un tejido lateral la viga corta arriba para tomar las cargas transversales que está generando el manejo del equipo sobre la viga. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué gano con esto? En el fondo estoy ganando que la columna que yo tengo acá pueda tener menor tamaño, de envergadura menor. En el fondo le estoy liberando un poco a la columna de toda a la columna lateral o la exterior, a la columna exterior que tenía antes, que tenía una gran responsabilidad porque era parte de la superestructura, pero también tenía que tomar el puente. Ahora lo dividí en dos elementos, por lo tanto debería tener menor envergadura. Estoy ganando con eso. Y la otra opción que tengo disponible para ustedes, que también se vea en el terreno, sería ya hacer un ensanche de la columna. Entonces básicamente hacer una columna que tenga una sección variable, en donde voy a tener una columna de grandes dimensiones en la base hasta llegar al ferrocarril. Voy a generar en el fondo un hombro a esa columna y después tengo una reducción de la sección en la parte superior. ¿Ya? Las tres opciones que me estoy dando son válidas. ¿Ya? Ustedes me tienen que decir cuáles convienen más, cuáles convienen menos, por dónde les gustaría explorar cuando les toque hacer su cálculo. ¿Cuándo va a ser recomendable este? En general, cuando necesiten una sección demasiado grande de columna, lo mejor es hacer esto. Hacer una sección que tenga una variación en su sección para ahorrarnos un poco el diseño de la columna, lo que es en la parte superior. ¿Se entiende? Ahora eso igual nos lleva a tener columnas de grandes dimensiones, obviamente, con espesores bastante bajos. Acá vamos con espesor. ¿Sí? ¿Dudas respecto a la otra? ¿Y la otra para qué se usa? ¿Cuál? La anterior. La anterior nos ayudaba porque podríamos bajar la reducción de envergadura de la columna. Pero la diferencia con la que empezamos. ¿Con cuál? Con la primera opción. No sé. Lo que pasa es que en la primera está obligado a generar una columna que sea más o menos grande porque va a quedar con carga excéntrica. Porque la primera opción, voy a tener una columna, voy a tener una consola, y esa consola va a tener una carga. Entonces, en el fondo siempre va a estar sometido a una carga excéntrica. En el fondo aquí estáis sumando siempre un momento de tu columna. ¿Ya? Entonces, eso es como el problema de esta solución. Entonces, la otra lo que hace es ir a liberarla. En el fondo, sí. Entonces, ahí no tenía esa carga excéntrica. Entonces, vaya a tener solamente una carga axial que le va a caer directamente a esa columna. Y lo otro ya sería irse al chancho y poner que la columna es así y la que te cae. También en ese caso estaría metiendo una carga excéntrica, pero es mucho menor esa excentricidad para esta columna que está quedando. Eso es básicamente. Entonces ahí ustedes tienen que dilucidar cuál es la opción más económica para las dimensiones de la nave que quieren funcionar. Entonces, para empezar a iterar, yo empezaría por la opción más básica, que sería, si ya le está dando columnas muy grandes, ahí empezaría a evaluar si no voy por esta o por esta otra. Eso sería como el paso a seguir. Pero si ustedes me dicen, no, me dio con una columna chiquitita y aguanta que esté esa consola, no tiene sentido empezar a evaluar la otra. ¿Sí? Por ejemplo, en la segunda opción, ya el tema de mano de obra por hacer la soldadura de ese sistema, ¿qué tanto me compensa en hacer eso en vez de gastar en todo el material para terceros? Yo te diría que económicamente esta opción es más rápida que esta, por todas las manos de obra que hay en la sociedad. Tenéis muchas buenas obras. Pero en cuanto a material. En cuanto a material, no, porque este es mucho más liviano que esto. Sí, pues por eso entonces, como ¿cuál es más el equilibrio? Por eso yo te digo, el equilibrio, yo creo que yo me iría por la opción de la tercera opción. Netamente para pagar el material y ahorrarme Y ahora te lo la... digo.
porque siempre que el gasto más caro es el gasto más. Ahora, claro, si me está diciendo que este tejido es más o menos chiquitito, entonces. Pero usted lo que les pedí es como 11 metros la columna, 16 metros hasta el contenedor. Harto tejido que tiene que hacer. Pero podía hablarlo. O el distribuidor no tiene de ese perfil, entonces va a ser más chico. Es que acuérdate que todos los perfiles H son a pedir. Todos. No es que uno haya sido súper con un perfil H, tienes que mandarlo a hacer. Entonces, sea cual sea la opción, va a tener que hacer. La diferencia es que aquí más encima va a tener que hacer el tejido. Entonces, una diferencia también, ojo que hay que ponerle el tema del tejido en este caso. Es que si se fijan, las columnas aquí están rotadas. Ahora las columnas no están enfrentando el eje fuerte en el sentido del mar. Para poder hacer el tejido, lo que tuve que hacer en vez de, si yo miro en planta, que yo pongo una columna aquí y otra columna así, o sea, perdón, yo normalmente pondría una columna aquí y la otra así, para que se enfrenten el eje fuerte en el lado débil de la estructura global. En este caso, voy a poner dos columnas bien juntitas, pero las dos miran con el eje débil. Como estos elementos están amarrados entre sí, en el fondo, este es el eje fuerte de esa columna completa. O sea, ahí se invierte el modo. Y eso también me significa que la condición de apoyo de la estructura cambia. Porque antes yo estaba proponiendo que la estructura aquí fuera empotrada. Y acá también. Pero acá en esta la estoy haciendo apoyo de tipo fijo. Porque al tener dos apoyos fijos de una misma columna, lo que estoy generando es un empotramiento. Porque ahí tengo el par de fuerzas que me genera el momento de oscilación. Porque tenemos que pensar que esto podría ser una carga de compresión y una carga de tensión. Y teniendo ese par de fuerzas, entonces yo sumo el momento que tengo asociado. ¿Se entiende eso? Ahora, por simpleza, me voy a ir a analizar la estructura, la tercera opción, solo por simpleza. Parte del ejemplo. Entonces tenemos esta estructura, esta propuesta de estructura, que yo necesito que ustedes en la primera entrega me hagan una propuesta de estructura. Me definan más o menos cómo va a ser la estructuración que ustedes quieren llevar a cabo. ¿Ya? Entonces, lo que yo les pediría que hicieran para evaluar su estructura, para ustedes mismos saber que está bueno, es que hagan un análisis modal de la estructura. No sé si manejan esto, pero ustedes deberían correr la estructura con el modal, obviamente. Y tenemos que tener tantos modos de vibrar como sea posible para lograr que la masa que se mueva de esta estructura sea mayor al 90%. ¿Ya? Eso es para que el análisis que nosotros estamos haciendo sea representativo. Entonces, si yo le pido a esta estructura en particular su análisis modal, le voy a pedir aquí en las tablas que me entregue la tercera tabla de análisis modal, que es la que me define el radio de participación de masa. ¿No? Esa es la que me interesa. Entonces yo me voy a ir a voy a decir ok, y lo que me tengo que fijar aquí siempre es que la suma tanto en X como la suma en Y, que son las sumas acumuladas de los movimientos de los movimientos individuales de cada eje, sean más del 90%. Entonces en el fondo me tengo que ir a la última fila y fijarme que tanto en el X como en el Y yo tenga más del 90%. Entonces yo me voy, yo le pedí 60 modos de vibrar y aquí tengo 92% y aquí tengo 93%. O sea, estamos ok. Entonces me tengo que asegurar de definir tantos modos de vibrar para que el 90% me dure. O sea, si ustedes corren esto, porque por defecto el SAP trae 12 modos de vibrar, si lo corren con 12 modos y no le está dando el 90%, van a tener que aumentar el número de modos de vibrar. Entonces
Entonces en este caso yo quise estar 60 para que me cumpliera. Después con el 50. Sí, con el 50 ya cumplí. Ya, ¿y qué hago después con esto? Tengo que evaluar cómo se comporta mi estructura. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar los modos de vibrar que me definen el comportamiento natural de la estructura, en las dos direcciones dañosas. Entonces yo lo que voy a hacer es evaluar cuál es el modo que mueve más masa en X y cuál es el modo que mueve más masa en Y. Entonces ahí lo puedo obtener de mayor a menor en X y me está diciendo que el modo que mueve mayor masa es el modo 9, un número más del orden que yo usar, y me da un periodo de 0,16 segundos. O sea, es bastante rígido, pero no tan rígido como un ordenador. Así que siendo bastante flexible para hacer una estructura de acero. Entonces yo por lo general esperaría que una estructura de acero de esta envergadura esté como bajo los 0,5 segundos. Ya, entonces el primer modo de vida es el 9 y me define el movimiento en X y está moviendo el 44% de la masa total de la estructura. Y me doy cuenta también que en Y la masa que está moviendo es despreciable, que es del orden del 3%. ¿Ya? Por lo tanto, yo con eso yo sé que entonces el movimiento me está definiendo solamente un movimiento en una dirección, que es lo que a mí me interesa. Cuando yo tengo mucha masa en ambas direcciones, significa que tengo un modo acoplado, que después estoy teniendo una torsión. Y es lo que yo tengo que tratar de evitar. Si yo me muevo en el eje Y, me doy cuenta que en el caso del modo Y estoy moviendo poquitas más, estoy moviendo solamente el 15% y me está dando un periodo de 0,11 segundos. ¿Ya? Y eso es para el modo 20. Y tengo que mirar el modo en X y me doy cuenta que es 0. Entonces, nuevamente me doy cuenta que me está mostrando solamente el movimiento en una dirección. ¿Ya? No tengo un modo acoplado, que es lo que me interesa. Entonces me voy a quedar con esos dos números, 9 y 20. Y le voy a pedir al SAT solamente por tema académico que me muestre cómo se deforma mi estructura asociado al modo de vibrar número 9. Y lo que obtengo es algo que es